Muy buenas noches. Bienvenidos a esta charla online, Protocolo Sanitario para Restaurantes con Atención al Salón, evento promocionado por las empresas Avantia e International Z Consulting. Esta charla es parte de un conjunto de actividades de promoción de acciones para reactivar el sector turismo que han emprendido el consorcio de empresas Avantia e International Z Consulting. En esta ocasión, la charla será impartida por el ingeniero Néstor Zamudio. Néstor es un ingeniero agroindustrial con maestría en ingeniería industrial, especialización en gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos. Tiene amplia experiencia como auditor líder de las normas de calidad ISO 9001, de las normas de gestión ambiental ISO 14001, de normas sobre la seguridad y salud del trabajo, la ISO 45001, y también tiene experiencia en auditorías, implementación de sistemas de gestión para laboratorios de ensayos bajo la norma 17025, organismos de inspección bajo la norma 17020, ¿no? Esta charla, como les decía, es parte de un conjunto de actividades dirigidas al sector turismo que estamos emprendiendo para apoyar a este sector. Entonces, sin extender más esto, ya hemos dado algunos minutos adicionales para que se vayan ingresando. Los paso con el ingeniero Zamudio. Les pido, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Al finalizar la charla, ya contestaremos a sus preguntas. Por favor, vayan registrando sus preguntas en el chat y podremos al final darles algunas pautas adicionales de dónde va a ser grabada, dónde va a ser colocada la grabación de esta charla y las respuestas a las preguntas que no logremos completar en esta hora de transmisión. Bien, entonces, sin alargar más este tema, los dejo con el ingeniero Néstor Zamudio. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos los participantes. Gracias por su participación. Disculpen la demora en el inicio de esa presentación. Bueno, el día de hoy esta noche vamos a tratar sobre los lineamientos generales de esta nueva resolución ministerial, la resolución ministerial 208 de 2020 produce. Esta resolución ha sido publicada recién este lunes 13 de julio. Por lo tanto, es algo nuevo, ¿no? En la cual muchos restaurantes y servicios afines van a adecuarse a su cumplimiento. Si bien ya desde el mes de mayo 2020, ya los restaurantes están brindando servicios, pero con atención a domicilio o solo recojo, porque estas actividades de los restaurantes correspondían a la fase 1 de la reanudación de actividades. Bueno, ya estamos en este momento en la fase 3 de la reanudación de actividades económicas. Por lo tanto, ya está permitido, bueno, en realidad desde el día 20 de julio, que eso es el día lunes, desde el día lunes ya los restaurantes podrán recibir a los comensales en sus instalaciones. Bueno, aunque ya algunos de repente hemos visto, ¿no? Personal que está ya, restaurantes que están dando atención en sus instalaciones, eso de momento no está permitido, porque como dice la resolución, es recién entra en vigencia desde el 20 de julio, ¿no? Estos días han tenido los restaurantes tiempo para hacer sus adecuaciones y cumplir lo que indica este protocolo sanitario. Entonces vamos a definir el objetivo de esta charla, ¿no? En principio es conocer los lineamientos generales de esta resolución ministerial 208-2020 produce. Es una hora de charla, así que vamos a abarcar de manera general los requisitos que indica esta resolución, ¿no? Y también vamos a tratar sobre los documentos normativos adicionales a esta resolución ministerial 208-2020 de produce, ¿no? Vamos a detallarlos en unos minutos. La pregunta frecuente, ¿no?, que se deben estar haciendo los restaurantes en este momento es ¿qué debo tener en cuenta antes de iniciar la operación de mi restaurante, ¿no?
¿qué debo cumplir, ¿no? ¿Qué requisitos debo cumplir? Bueno, en realidad hay muchos requisitos. Esta resolución integral 208, que es el tema de hoy, es uno de los requisitos de uno de los documentos normativos que se debe cumplir, ¿no? Es uno de ellos. En un momento vamos a detallar lo demás. Luego también algunos se preguntarán, ¿y cómo debo elaborar mi plan? He escuchado, ¿no? En distintos sectores, distintas organizaciones, distintas empresas, que hablan de un plan de prevención, un plan de vigilancia y control de COVID-19. Bueno, los restaurantes también tienen que elaborar y registrar su plan. Y por último, que es el tema del día de hoy, es cómo debo elaborar mi protocolo sanitario para restaurantes en modalidad de atención en salón. ¿Sí? Atención en salón se refiere a atención en las propias instalaciones del restaurante o servicios afines. Entonces vamos a responder esta última interrogante. La primera, ya les digo que hay muchas normativas. El Ministerio de Salud ha emitido una serie de normativas. También el Ministerio de Salud ha emitido la resolución ministerial número 448-2020 del MINSA, en el cual trata, ¿no? Y habla sobre los lineamientos que se tienen que tener para la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Bueno, entonces el tema de hoy es el protocolo sanitario para restaurantes en modalidad de atención en salón. Entonces vamos a revisar los antecedentes, ¿no? ¿Qué documentos están vigentes y que todas las organizaciones y restaurantes deben cumplir, ¿no? Porque el documento el ciudadano debe cumplir. Segundo, el documento vigente, una ley vigente desde el año 2011, y en el año 2012 se emite el reglamento para su aplicación, la ley número 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Como podemos ver allí, el objeto de la ley indica promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Esto está referido tanto a la seguridad, prevenir accidentes, como a la salud, ¿no? Evitar o prevenir las enfermedades. El artículo 2 de la ley nos indica que es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, incluso, como podemos ver en la parte final, incluso a trabajadores por cuenta propia. Aplica a las Fuerzas Armadas y policiales, es decir, nadie escapa del cumplimiento de esta ley. Por lo tanto, ya tenemos entonces desde el año 2011 y con su reglamento a partir del año 2012, una ley de seguridad y salud de trabajo que promueve la cultura de prevención de riesgos laborales. Entonces, es de aplicación desde ya hace muchos años. En el artículo 36 de la ley 2783, nos indica que hay que identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo. Entonces hay que identificar, para evaluar riesgos, primero tenemos que identificar los peligros. Esto nos indica esta ley, ¿no? Entonces hay que identificar los peligros, luego hay que categorizarlos, cuál es el nivel de impacto, cuál es el riesgo de estos peligros, y finalmente tomar acciones. Para hacer un ejemplo, peligro actualmente en esta situación, en esta coyuntura? ¿Cuál es el peligro que hemos identificado y es el motivo de esta charla? El virus SARS-CoV-2, ¿no? Ese es el peligro. Esto genera o ocasiona la enfermedad del COVID-19. Entonces, el peligro es el SARS-CoV-2 y el riesgo es la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, ya tenemos identificado peligro, riesgo y qué acciones vamos a establecer para evitar esta afectación a la salud, contraer esta enfermedad. Bueno, entonces uno de los controles será, por ejemplo, aplicar este protocolo sanitario, donde van a haber lineamientos, pautas para evitar el contagio. Normalmente, de repente alguien ha visto, ¿no? Esta matriz que está en la parte inferior derecha de la presentación, ¿no? El conocido HIPER, ¿no? Que si bien el artículo 32 del reglamento de esta ley indica que tiene que estar documentado y exhibido. Entonces tiene que ser un documento exhibido, por lo tanto en los restaurantes debería también estar publicado o exhibido esta matriz, ¿no? La organización debería haber identificado
todos sus peligros, evaluado los riesgos y por lo tanto establecer controles. ¿Qué otro documento antecede a esta resolución ministerial 208? La resolución ministerial 448-2020 del MINSA, ¿no? Que establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición al COVID. Esta resolución ministerial deroga a la resolución ministerial 239-2020 MINSA, ¿no? Que ya la mayoría de organizaciones que están actualmente operando, que están actualmente brindando servicios, ya están aplicando, cumpliendo. Se entiende eso, ¿no? Que toda organización no debería estar realizando actividades si es que no ha, por ejemplo, enviado al MINSA su plan de prevención anti-COVID, ¿no? Eso lo establecía esta resolución ministerial, esto ya fue derogado. ¿Por qué? Porque ha sido esta nueva resolución ministerial 448 que está vigente desde julio, del 1 de julio de 2020, tiene algunas modificaciones, ha modificado algunos aspectos, ha puntualizado algunas cosas, se ha flexibilizado en otros. Bueno, entonces el documento vigente es esta resolución ministerial 448 del MINSA, ¿no? Además, también esta resolución ministerial modifica algunos lineamientos de la resolución ministerial 337 del MINSA. Miren, ya estoy mencionando varios documentos que ya están vigentes, ¿no? Que están vigentes ya desde hace mucho tiempo, como la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, hace muchos años atrás, y otras resoluciones ministeriales que están vigentes ya hace algunos meses, ¿no? Y que eran necesarios para poder iniciar las actividades. Otro documento que antecede a esta resolución ministerial 208 es la resolución ministerial 2020 del PRODUCE, el protocolo sanitario para la operación ante COVID para restaurantes y afines autorizados para entrega de domicilio, ¿no? Estos servicios se realizaban, este servicio se realizaba con logística propia del establecimiento y protocolo de seguridad para el recojo en local. Es muy probable que muchos restaurantes mantengan todavía este servicio, ¿no? De servicio a domicilio, entregar de manera por delivery, pero con su propia logística, es decir, con su propio personal. No se puede hacer uso de aplicativos como los que ya conocíamos antes de la pandemia, ¿no? Los restaurantes, como les decía, es probable que continúen brindando este servicio de delivery porque para poder recibir a los comensales en sus instalaciones solo lo podrán hacer hasta el 40% de su aforo. Es decir, no van a poder ocupar todas las mesas. Va a ser hasta el 40%. Entonces, ¿cómo compensar esa otra parte, ¿no? De capacidad que tenemos de atención? Pues será mediante delivery. Es una posibilidad, ¿no? Eso ya es la elección que tenga cada restaurante. Esta resolución 142, que está vigente desde mayo, obligaba a cumplir otros documentos, ¿no? En el contenido de este documento, para quienes van a optar por continuar con esa actividad o para quienes ya lo estaban haciendo, tengan en cuenta que la resolución 142 menciona que se debe cumplir con la norma sanitaria, la norma sanitaria de la resolución ministerial número 822-2018 del MINSA, ¿no? Que aplica para todos los restaurantes y servicios afines, sea un restaurante chiquito, con poco personal, o un restaurante grande, o un restaurante de un hotel, ¿no? El restaurante que pertenece a alguna otra organización mayor, todos aplicaban esta resolución. Lo interesante de esta resolución ministerial 822 es que exige como requisito que se debe contar con un programa de buenas prácticas de manipulación y un programa de higiene y saneamiento. Eso indica esa resolución ministerial 822, por lo tanto, actualmente los restaurantes lo tienen que estar cumpliendo. Bueno, no desde ahora, desde que decidieron optar por ese giro de negocio, desde que decidieron optar por dedicarse a esta actividad económica, ¿no? Como los restaurantes. Tienen que entonces, siempre han debido de cumplir con esta resolución ministerial. Además, la resolución ministerial 142 para servicios de entrega a domicilio y recojo en el local, también indica que se tiene que cumplir con la guía técnica
la resolución ministerial 250-2020 del MINSA, ¿no? Que es una guía técnica para el cumplimiento o para el cumplimiento, la atención del servicio de el servicio de los restaurantes, sencilla porque de requisitos muy puntuales, y al final de este documento tiene un checklist, ¿no? Es amigable, no es muy complicado. Y por último, vamos, el documento que permite ya realizar o reanudar la actividad económica para los restaurantes con atención en salón es el Decreto Supremo número 117/2020 de la PCM, que aprueba la fase 3 de la reanudación de actividades económicas, ¿no? Este documento ha sido emitido publicado el 30 de junio del 2020, y por lo tanto ya indica cuáles son las actividades económicas que ya pueden reanudar sus actividades, ¿no? Y que ocupan esta fase 3. Y en esta fase 3 ya están los restaurantes ya con atención en salón, ¿no? Pero como indican ahí, con un aforo al 40%. Entonces, estos son los documentos normativos previos que anteceden a la resolución ministerial 208, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué debe cumplir mi restaurante para la atención en salón? Dos documentos importantes, dos documentos normativos importantes. La resolución ministerial 448/2020 del MINSA, que indica que se tiene que elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Este documento se tiene que elaborar, esta resolución ministerial, en el anexo número 6, indica cuál es la estructura de este plan de vigilancia, prevención y control para el COVID. Todas las organizaciones, incluidos los restaurantes, deben elaborar este plan y enviarlo a ese correo, al correo que la misma resolución indica, que es empresa@minsa.gov.pe. Y automáticamente, una vez registrado, envió el plan, tiene una autorización automática. Entonces, digamos, ya cumplo con la resolución ministerial 448. Además de ello, por eso ahí está el icono de más, se tiene que cumplir con los documentos sectoriales. La resolución ministerial 448 es transversal para todas las organizaciones, incluidos los restaurantes. ¿Listo? Entonces, el primer requisito lo cumplen los restaurantes. Además de eso, tienen que cumplir los requisitos sectoriales, como es en la resolución ministerial 208/2020 de Produce. Esta resolución nos indica que tenemos que elaborar un protocolo sanitario. Y esta resolución indica cuáles son los lineamientos o requisitos que se tienen que tener en consideración. Repito, esta resolución aplica para atención en salón. ¿Y qué ocurre si también estoy dando servicio mediante delivery con mi propia movilidad, o los comensales están llegando y están recogiendo los productos y se los están llevando? Para ellos tienen que cumplir también con la resolución ministerial 142, que fue la que mencioné hace unos momentos. Esta, ¿no? Entonces, si yo, restaurante, estoy dando servicio de delivery con mi propia movilidad y también voy a permitir el ingreso de personal a mis instalaciones, que comensales voy a permitir que los comensales ingresen, pues tendré que cumplir con las dos resoluciones ministeriales, porque cada una tiene un objetivo diferente. Bueno, con esa introducción vamos a ver los lineamientos de la resolución ministerial número 208/2020 de Produce. El objetivo de esta resolución ministerial es establecer medidas preventivas sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios afines, con el objetivo de proteger la salud de las personas, ¿no? Frente al riesgo de contagio de las personas. Ese es el objetivo. Prevención. Básicamente es la prevención. El alcance, el numeral 2 de esta resolución, indica que se aplica a todo el personal, es decir, los trabajadores del restaurante, terceros, que pueden ser los fiscalizadores, pueden ser los proveedores, ¿no?
cualquier visitante, cualquier visita que se reciba y los clientes del restaurante, ¿no? A todos ellos aplica. Entonces, si un fiscalizador ingresa al restaurante, porque claro, si hay requisitos legales que cumplir, pues ahí lo va a fiscalizar para vigilar o hacer la vigilancia de su cumplimiento. Entonces, y no será de la puertita, no llegará a la puerta y verá si están, no, va a ingresar a las instalaciones, verá si hay información, señalización, verán si en todas las partes o en todas las instalaciones se están cumpliendo con el cumplimiento tanto de la resolución del MINSA como esta resolución de Produce. Bueno, para quien no tiene claro, el Produce es el Ministerio de Producción, es una resolución emitida por el Ministerio de la Producción. Ministerio de Producción del Perú. Hago la aclaración porque veo participantes que nos están siguiendo de otros lados del mundo, de otros países. Hay compañeros ahí de México, de España también veo participantes. Gracias. Bueno, el numeral 3 de esta resolución habla sobre términos y definiciones, ¿no? En muchas partes del documento habla de los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, también, bueno, acá es un resumen de lo que indica esta resolución, de todos los términos que menciona esta resolución, ¿no? Bueno, los EPPs, los equipos de protección personal, ¿no? Estos dispositivos que evitan la ocurrencia de algún peligro, ¿no? Que se encuentra algún peligro. Este distanciamiento social, bueno, la norma nos indica, esta resolución ministerial nos indica mantener al menos 1 metro de distancia con otros individuos, ¿no? Usando equipos de protección personal. De repente, en algún momento van a ver que en el contenido de esta resolución, algunas partes podrían entrar en conflicto con lo que establece la resolución ministerial 448, ¿no? Por ejemplo, en el caso de distanciamiento social, la 448 menciona 2 metros. Entonces, en ese caso, recomendación siempre aplicar los requisitos más exigentes. Repito, la 448 es un documento transversal que aplican para todos los sectores. Ahora, cada sector determina o elabora protocolos sanitarios para sus sectores, ¿no? En el sector transportes hay un protocolo para el sector transporte, para el sector construcción, así como lo hay para restaurantes, ¿no? Entonces, colocar siempre, considerar los requisitos más exigentes. Bueno, el distanciamiento social acá nos dice que es 1 metro de distancia y tenemos que tener en cuenta los equipos de protección personal. Por ejemplo, ¿qué es un equipo de protección personal? Las mascarillas, ¿no? Las mascarillas es un equipo de protección personal. Estas mascarillas que pueden ser respiradores o mascarillas, ¿no? Son considerados EPPs. Y ya lo vamos a detallar más adelante. Una lista de acrónimos también que menciona la resolución. Bueno, no hay mucho que ver allí. El numeral 5, marco normativo, bueno, también hay buena cantidad de documentos normativos que hay que tener en consideración para la elaboración de este protocolo, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, bueno, uno, la Ley General de Salud y sus modificatorias. Otro documento normativo que menciona esta resolución ministerial es la resolución ministerial 822 del 2018 del MINSA, ¿no? Ya lo habíamos visto hace un momento, el que establece la norma sanitaria para restaurantes y servicios afines. Entonces eso hay que tenerlo en consideración porque también tiene requisitos importantes. Bueno, ya desde el numeral 6, ya la norma ya comienza a establecer requisitos. Por ejemplo, en el numeral 6 habla de las responsabilidades, ¿no? Y nos dice que se tiene que clasificar la responsabilidad dentro de la organización como identificar roles en realidad, ¿no? Como un gerente general, un administrador, un responsable de seguridad y salud en el trabajo y un personal operativo. Bueno, de repente en mi organización soy una organización que, bueno, simplemente hemos tenido muchos restaurantes, ¿no? Por lo general han iniciado como un emprendimiento, ¿no? Sin conocimiento, ¿no? Y supongo no tener por qué, porque basta el espíritu, las ganas de emprender algo y de hacerlo bien, y si su especialidad es la cocina, ¿no? La preparación de alimentos, pues el tema administrativo es segundo plano, ¿no? Entonces, lo importante es que hacer buena comida, saludable, inocua, ¿no? Que evitar que dañe o enferme a los comensales, y punto, ¿no? Y que sea de agrado de los comensales. Entonces,
de repente algún restaurante no ha definido cómo está mi estructura organizacional, ¿no? Bueno, normalmente el gerente general es el dueño del restaurante, ¿no? Normalmente. Podría también contratar restaurantes ya medianos o grandes. El administrador, bueno, pues cualquier persona, en un restaurante de 5 o 10 personas no está claro quién es el administrador, ¿no? Tampoco quién asume la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, este punto, el 6.3, es un requisito que se adecua a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta, ¿no? Tiene que haber un responsable que haga la vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la resolución nos pide esto, ¿no? Estos roles. Ahora, ¿cómo lo alineo a mi organización? Bueno, podría tomar como línea base, hacer un organigrama, elaborar un organigrama. Ese organigrama es lo que ven en la imagen, en la parte inferior izquierda, ¿no? Un gráfico que define, ¿no? Grafica cómo está estructurada la organización, ¿no? Va en este sentido vertical, ¿no? Esta presentación hay muchos diseños, ¿no? Hay muchas formas de establecer un organigrama, en este caso es un organigrama vertical, la parte superior está representada por el gerente general, ¿no? Este gerente general que es el que asegura la disponibilidad de los recursos, ¿no? Puntualmente para este caso que estamos viendo de este protocolo sanitario, este gerente general pues va a tener que asegurar como una de sus responsabilidades, asegurar la disponibilidad de todos los materiales para cumplir con este protocolo. Por ejemplo, ¿qué nos pide este protocolo? Tener materiales desinfectantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser alcohol gel, ¿no? Papel secante, toallas, ¿no? Entonces tendrá que asegurar el gerente general que se tenga disponible estos recursos. Ahora, repito, no es reciente, ¿no? O sea, no es porque ahora el protocolo lo exija, ahora voy a tener que tener esos materiales, esos recursos. No, ya lo decía la resolución ministerial 822 del 2018. Bueno, el 2018 también fue modificado, ¿no? Ya tienen otros antecedentes, o sea, eso siempre se ha debido de cumplir. Pero ahora con esta crisis, con mayor necesidad, ¿no? El administrador, bueno, el administrador que jerárquicamente estará en otro nivel, ¿no? Líneas más abajo, será como responsabilidad es solicitar, ¿no? Una responsabilidad es solicitar y asegurar que se disponga de estos recursos, ¿no? Asegurar que el gerente general disponga de estos recursos, que lo mantenga, hacer la planificación de cómo se va a obtener, con qué frecuencia se van a renovar, ¿no? De tal forma que en todos los puntos necesarios se cuenten con estos materiales de limpieza y desinfección, por dar un ejemplo, ¿no? Específicamente para este caso. El 6.3 nos habla del responsable de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces la organización tendrá que determinar quién se va a hacer responsable de hacer la vigilancia, y como vigilancia entendemos el seguimiento al cumplimiento de este protocolo. ¿Solo de este protocolo? No. ¿Recuerdan qué documento normativo también se tiene que cumplir? La resolución ministerial 448, ¿no? 2020 del MINSA. Este responsable tiene que asegurar que se cumpla la resolución ministerial 448, tendrá que asegurar que también se cumple lo descrito en este protocolo. Y si hacen servicio a domicilio, también tendrán que asegurar que cumplan el protocolo de acuerdo a la resolución ministerial 142. Y por último, el numeral 6.4, personal operativo, tendrá que cumplir, su responsabilidad es cumplir todo lo establecido, tanto en el plan de prevención de COVID, como prevención, control de COVID, como también en este protocolo o los protocolos que se vayan a establecer, ¿no? Entonces, allí tenemos un organigrama, la organización, si antes no lo ha hecho, diseñará un organigrama y definirá o alineará sus responsabilidades. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo, ¿no? El equipo de Avantia ha trabajado materiales, no sé si se logra ver. Confirmen por favor si se logra ver. Néstor, estamos viendo tu lámina del organigrama todavía, por favor. Ah, ya, de acuerdo. Acá les presento, por ejemplo, parte de cómo se está estructurando, elaborando
o se está diseñando, ¿no? Prácticamente este es un diseño de cómo cumplir tanto la resolución ministerial 448 como este protocolo sanitario, ¿no? Este protocolo sanitario por la resolución ministerial 208. Esto, por ejemplo, es un documento que, bueno, le hemos bautizado como descripción de funciones y responsabilidades del protocolo sanitario. Esta columna que ven acá al lado izquierdo son todas las responsabilidades de acuerdo a la resolución ministerial 448, ¿no? Y líneas más abajo, bueno, acá están todo alineado de acuerdo para tenerlo como ayuda de memoria, ¿no? Recordar cuáles son los requisitos que nos pide o nos exige la resolución ministerial. Y aquí, por ejemplo, en la siguiente columna, nombre del cargo en el restaurante. Vamos a ponerle un nombre de un restaurante, ¿sí? Restaurante Don Juan. Ese es el nombre de nuestro restaurante. En nuestra organización, ¿qué cargo asume la alta dirección? Lo llamaremos, para nuestra organización se va a llamar gerente general. ¿Y quién asume ello? Le vamos a poner un nombre, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a graficar y alinear cada puesto a lo que nos exige la resolución ministerial con lo que vamos a implementarlo o adecuarlo, alinearlo en la organización. ¿Sí? Este es un formato, bueno, parte de un conjunto de documentos elaborados y que son parte de, bueno, de un curso que le vamos a proponer más adelante, ¿no? El curso de elaboración de protocolos y el plan de prevención anti-COVID, un curso que se va a desarrollar del 10 al 15 de agosto, una semana, en un horario accesible para todos, de 7 a 10 de la noche, 18 horas en total, en el cual se va a desarrollar la resolución ministerial 448, esta resolución ministerial 208 para atención de restaurantes con atención en salón, también se va a tratar sobre la resolución ministerial 142 para el servicio a domicilio y recojo en local, y algo importante, ¿no? También se va a tratar sobre cómo elaborar los protocolos que menciona la resolución ministerial 822, ¿no? El protocolo de buenas prácticas de manipulación y el programa de higiene y saneamiento. Eso lo vamos a comentar más adelante. Ahí se va a desarrollar, se va a presentar todos los documentos que van a formar parte de este protocolo y el plan, ¿no? Se va a elaborar así digamos, de cero, ¿no? Para que todos los interesados puedan adecuarlos a sus organizaciones. Por decirlo así, simplemente le van a colocar el nombre, pero no es que sea un copy-paste, sino es documentación que se va a explicar, porque, recordemos, me adelanto un poco, este protocolo indica que se tiene que hacer capacitaciones, ¿no? No es agarrar un modelo general que quizás se puede encontrar en internet y listo, le cambio el nombre y ya, cumplo con mi protocolo. No, hay que conocer y también identificar a qué me estoy comprometiendo. ¿Qué compromiso estoy asumiendo? Porque eso después va a ser fiscalizado. Continuamos. El capítulo 6, ¿se ve la presentación? ¿Me pueden confirmar, por favor? Efectivamente, Néstor. Sí, gracias. El numeral 7 nos habla de los lineamientos generales del servicio, ¿no? Nos indica, entre los puntos principales, implementar una política de no contacto. Lamentablemente, en esta situación ya no podemos ser tan afectuosos, por ejemplo, como son organizaciones que brindan servicio. También parte de ese servicio es el tema del trato al cliente, ¿no? La atención al cliente. Y si teníamos un cliente frecuente, casero, como se les llama acá en Perú, ¿no? El casero, y de repente los protocolos de atención indicaban saludarlos con la mano, quizás hasta con un abrazo a los clientes en una situación normal, ¿no? Bueno, en esta nueva normalidad, así como define el Estado peruano, ¿no? En esta nueva normalidad, lamentablemente, ya hay que evitar el contacto físico. Ya no se puede saludar con un apretón de manos, con un abrazo a los clientes, ¿no?
tampoco se puede o hay que evitar tener un contacto con algún material, por ejemplo, el pago, ¿no? El pago después de haber eh, recibido la atención el comensal, va a realizar el pago, ¿no? Entonces, evitar, por ejemplo, ese tema de entregar dinero, ¿no? El cliente saca de su billetera, coge el dinero, el billete y se lo entrega al responsable, al mozo, ¿no? Entonces, evitar ello, ¿no? Todas estas actividades de evitar contacto, por ejemplo, para ello, más adelante lo vamos a ver, este protocolo indica, por ejemplo, el tema de pagos por aplicaciones, ¿no? Por transferencias, procurar realizar ello, ¿no? Entonces, hay que implementar una política de no contacto. Una política que no es otra cosa que un compromiso que asume la organización. Entonces, eso tendrá que indicar, se prohíben los abrazos, el contacto físico, y se motiva o se influye en que los clientes paguen a través de transferencias y dar esas facilidades, ¿no? También la organización también tiene que dar esas facilidades, ¿no? De repente, aperturar una cuenta, un número de cuenta, ahora hay aplicaciones, ¿no? Por celular, ¿no? Que con el número de celular ya se puede hacer transferencias de dinero, o sea, hay herramientas para poder hacer ello. Listo, entonces, esta obligación tiene que estar implementada, recomendación, su declaración de compromiso, ¿no? En el restaurante, ¿no? El restaurante Don Juan se compromete a no realizar o evitar reducir el contacto con los clientes, evitar el contacto con superficies, ¿no? Etc. O alguna superficie que se pueda, que sea de uso común entre cliente y trabajadores del restaurante, evitar el contacto. Y eso lo podría publicar, hacer un cartelito de repente para que el personal lo recuerde frecuentemente y también, ¿no? Los clientes que llegan también tengan esa advertencia, ¿no? Y tengan en consideración eso, ¿no? Ya hay que procurar no tener ningún contacto con ninguna parte, con ninguna persona. No utilizar manteles, también nos dice este documento, ¿no? Porque se ha comprobado, ¿no? Ya hay bastante información sobre ello, que el virus pues se mantiene en las superficies horas, incluso días, ¿no? Entonces, evitar manteles, ¿no? Porque acá en estos lugares se podría mantener el virus, ¿no? Por algún tiempo. Es recomendable mantener el registro de la información recogida para realizar la trazabilidad, ¿no? Quién estuvo en el lugar, quién atendió a un caso sospechoso de COVID, ¿no? Entonces, tener esa información. Si se puede manejar de manera digital, una sola persona maneja esta información, mejor, ¿no? Reducir al máximo. Ahora en estos tiempos el uso de papeles, ¿no? Porque es un material también que podría entrar en contacto más de una persona. Si hay que llenar un registro físico, y de repente más de una persona va a llenar este registro, ¿no? Como en el caso de la limpieza, vamos a hablar un momento de los baños, ¿no? El programa de limpieza y desinfección de baños, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, cada ciertas horas, el personal responsable agarraba el lapicero y lo llenaba en el registro. Luego de ese mismo lapicero lo agarraba otra persona. Hay que evitar ello, ¿no? Mantener cerradas las zonas otro lineamiento es mantener cerradas las zonas de recreación, los buffets y salones privados, ¿no? Incluso los jardines, ¿no? Esas zonas van a estar clausuradas, ¿no? Incluso las zonas de recreación. Bueno, de repente, quienes no vamos tiempo a un restaurante, de repente no recordamos en este momento que las pollerías, por ejemplo, ¿no? Algunas pizzerías tienen juegos recreativos para los niños, ¿no? Bueno, los restaurantes ahora están obligados a clausurar esas zonas. Ya no se pueden, ya no se puede brindar ese servicio, permitir que ingresen los clientes. En el peor de los casos, como recomendación, ¿qué pasa si el restaurante olvida clausurar? Por desconocimiento quizás, ¿no? Podría ocurrir. Eso tampoco no lo exime de alguna falta. También es responsabilidad. Si está permitido ingresar a una zona de juegos, por ejemplo, nosotros como clientes no deberíamos ingresar, ¿no? También es un tema también ya de responsabilidad de cada uno. Bueno, la siguiente, publicar la oferta disponible de manera clara y visible, previniendo el riesgo de contagio. Esto está relacionado a evitar, ¿no? El uso de las cartas, ¿no? La carta, al igual que los manteles que hace un momento mencioné, de repente eran parte del atractivo del restaurante, ¿no? Unos manteles bien bonitos, una carta bien presentable, de buen material, llamativo, ¿no? Bueno, en estos momentos
ya no se va a poder usar ello, ¿no? Hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque la carta es manipulada por muchas partes, ¿no? Por muchas personas. Entonces hay que evitar ello, ¿no? Volveremos al clásico pizarrón, ¿no? Donde se publicaba la oferta del día, los platos del día, ¿no? A ello, eso hay que mantenerlo. Luego, establecer mecanismos efectivos para la identificación y reporte temprano de síntomas. Ello, ya también el grado de exigencia dependerá de cada organización. Lo que dice esta resolución ministerial es que hay que aplicar diariamente a los trabajadores visitantes y proveedores, a los terceros, la ficha sintomatológica del COVID-19. Y eso es parte de un anexo, el anexo 3 de esta resolución ministerial. Y ahora, ¿qué pasa para los comensales, los que van a ingresar? Hay que tener también cuidado allí, ¿no? Ya es recomendación que toda persona que ingrese al restaurante llene esta ficha, en lo posible, ¿no? Si no lo pueden hacer, bueno, hay mecanismos como menciona esta resolución y también lo menciona la 448, el tema del control de la temperatura. Ahora, tener cuidado ahí también, ¿no? Hacer un buen uso de la medición de la temperatura, ¿no? Con los termómetros infrarrojos, ¿no? La forma correcta es hacerlo, la medición en la cabeza o en el cuello, ¿no? Pero no sé si han visto ustedes que ahora lo hacen en la muñeca, ¿no? En la muñeca toman la temperatura. Y algunos toman la temperatura en la muñeca y al costado está el reloj, la pulsera, ¿no? Eso genera interferencia al momento de hacer la medición de temperatura. Entonces, para ello hay normativas, hay guías, por ejemplo, INACAL tiene publicados de libre acceso normativas, guías del uso de termómetro, por ejemplo, ¿no? Hay que echar un vistazo allí y ahí más adelante le voy a hacer la recomendación, la invitación, ¿no? De cómo poder ingresar. Y por último, cumplir con la resolución ministerial 822-2018 del MINSA. Eso nos indica, nos pide esta resolución ministerial, ¿no? Cumplir con la resolución ministerial 822. Ya eso lo hemos hablado, creo que ya varias veces lo he mencionado. Lo interesante de esta resolución ministerial que indica, es una norma sanitaria para restaurantes y servicios afines. Dentro de ello, bueno, tiene muchos requisitos, dentro de ello nos indica que se tiene que elaborar un plan de buenas prácticas de manipulación y un programa de higiene y saneamiento. Ahora, ¿cómo elaboro esto? Soy un restaurante pequeño, no sabía que tenía esta exigencia. Bueno, los invito al curso que se va a realizar del 10 al 15 de agosto, donde se va a presentar, se va a tratar sobre la interpretación de esta resolución ministerial y se va a entregar materiales del plan, del programa de higiene y saneamiento y de las buenas prácticas de manipulación, ¿no? Para que puedan un documento prácticamente para que terminen el curso y ya tengan listos sus materiales, a trabajar así es un curso taller, en realidad es un curso taller lo que se va a realizar del 10 al 15 de agosto, ¿no? Termina el curso y ustedes ya salen con sus materiales o su documentación lista. 8.1, equipos de protección personal, ¿no? Esta resolución nos indica que los trabajadores tienen que hacer uso de los equipos de protección personal y lo vincula al anexo 3 de la resolución ministerial 448-2020, ¿no? Donde allí se establece el uso, qué equipo de protección personal debe utilizar cada persona, cada colaborador, ¿no? Y eso está en función al nivel de exposición de riesgo al SARS-CoV-2, ¿no? Hay 4 clasificaciones, o 4 niveles, mejor dicho, hay 4 niveles, y esto también lo vamos a detallar más ya en el curso taller. Vamos a explicar cómo vamos a identificar, porque eso es ya responsabilidad de la organización, de qué manera, o qué personal, cómo va a hacer la identificación de qué personal, a qué nivel de exposición está expuesto. Eso, bueno, ambas resoluciones lo explican, pero la forma como hacerlo a veces puede estar escrito en el documento, pero ¿y ahora cómo lo hago, no? ¿Cómo logro identificar correctamente? Eso lo vamos a trabajar en el taller. Luego, 8.2, instalaciones y servicios, ¿no? Dentro de ello, la resolución nos indica que hay que definir el aforo, ¿no? Y la capacidad máxima es del 40% del aforo. Ahora, del aforo, ¿cómo calculo el aforo? Bueno, estamos hablando de
organizaciones, restaurantes formales, ¿no? Eso también queda sobreentendido, ¿no? Organizaciones, restaurantes o servicios afines que han tramitado o cuentan con una licencia de funcionamiento. Dentro de ello, para obtener la licencia de funcionamiento, para poder ser una organización que recibe personas o clientes en sus instalaciones, tiene que haber definido el aforo, es decir, la capacidad de personas que pueden ingresar a las instalaciones. Entonces, eso ya cuando se tramita la licencia, hay un cálculo ahí que, bueno, hay unos formularios que entregan las municipalidades para poder hacer ese cálculo del aforo. Bueno, entonces, si su cálculo ha indicado que son 20 personas, 20 clientes pueden ingresar, pues ahora tendrá que ser el 40%, ¿no? Tener eso claro. Y ahí iba el tema, ¿no? Que le mencionaba, ¿no? Si antes podría yo tener 20 personas, 20 comensales podrían ingresarse en instalaciones, pero ahora solamente como puedo tener el 40% de mi aforo, entonces ahora solamente van a poder ingresar por cada turno 8 personas. Entonces, pierdo mi capacidad que tenía, ¿no? Para atender 20, ¿cómo compenso ello? Entonces, algunos restaurantes optan por seguir atendiendo a domicilio, o que el personal, los clientes recojan sus productos, ¿no? Para ello, tendrán que tener vigente y cumplir el protocolo sanitario, la resolución ministerial 142/2020 del MINSA, ¿no? Entonces, van a tener que cumplir ambos protocolos. ¿Cómo hacerlos? Nuevamente les hago la invitación para el curso del 10 al 15 de agosto, que también vamos a tratar sobre esa resolución, y también vamos a trabajar, y ustedes van a terminar el curso y van a tener listo su protocolo para atención, para los restaurantes con atención de servicio a domicilio y recojo en el local. Otro lineamiento en este numeral 8.2 es señalizar la fila de espera respetando el distanciamiento social de al menos 1 metro, ¿no? Bueno, acá habíamos hablado que hay un conflicto acá con lo que dice la resolución ministerial 448, ¿no? Procuren tener 2 metros de distancia, ¿sí? Procuren que la distancia, siempre el distanciamiento social sea 2 metros, procuren. Ahora, eso es de acuerdo al local, ¿no? Este protocolo sanitario nos exige 1 metro, bueno, pues para todo tipo de restaurantes, ¿no? Hay restaurantes muy pequeños donde los espacios eran angostos, ¿no? Las áreas comunes, los pasos, el distanciamiento entre mesa y mesa era muy reducido, entonces, bueno, se puede tener en consideración esta distancia de 1 metro, ¿no? Al final, en el numeral 10 vigilancia, justamente hace mención a ello, ¿no? Que el cumplimiento de este protocolo es de acuerdo a la naturaleza de cada restaurante. Entonces, también ahí indica, ¿no? Que tienen que ser flexibles los fiscalizadores en el momento de evaluar el cumplimiento de este protocolo. Bueno, entonces, continuando revisando esta resolución, ¿no? Que indica la elaboración de este protocolo sanitario, nos habla también del abastecimiento de agua. No, el abastecimiento de agua nos dice que tiene que haber un abastecimiento permanente de agua potable. Y si se interrumpe el abastecimiento, pues habrá que suspender el servicio. Eso nos indica esta resolución. Asegurar un abastecimiento permanente de agua potable. En el tema de saneamiento, antes, esta resolución es muy clara, antes de iniciar las operaciones, se tiene que asegurar y contar con los certificados de saneamiento, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer allí? La desratización, por ejemplo, ¿no? La limpieza de los tanques, ¿no? Todos esos temas se tienen que contar con evidencia, ¿no? Sobre todo con certificados de organizaciones autorizadas para estas actividades de saneamiento. 824, limpieza y desinfección. Se tiene que contar con un protocolo de limpieza y desinfección, y en este punto importante hay referencias, hay información, por ejemplo, INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad, ha publicado guías técnicas justamente para ello, ¿no? Para la limpieza y desinfección de manos y superficies.
Pues por ahí hay una referencia de cómo poder hacer la limpieza y desinfección. Esta resolución también en los anexos también hacen mención, ¿no?, de ello, ¿no? Dan algunas pautas de cómo hacerlo. Luego el 8295, disposición de residuos sólidos, ¿no? También significa que toda la organización, ¿no?, el restaurante tiene que asegurar la disposición de estos residuos. Hay que tener en cuenta, y la misma resolución me indica, que hay normativas vigentes, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 1278, que es la Ley General de Residuos Sólidos, indica, ¿no?, cómo disponer de ellos, la segregación de estos residuos. Este mismo documento legislativo hace mención a otros documentos técnicos, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes habrán visto los tachitos de colores, ¿no? Bueno, esa es una norma técnica, por ejemplo, ¿no?, que hace referencia a este decreto legislativo 1278. Los servicios higiénicos, bueno, tienen que asegurar que cuentan con todos los implementos para la limpieza y desinfección, ¿no? Tienen que asegurar la provisión de agua potable, jabón preferentemente líquido, y una sustancia o una solución desinfectante, ¿no?, que puede ser alcohol gel, por ejemplo. Y los equipos sanitarios, bueno, en general estos recursos tienen que ser provistos y tienen que estar disponibles por la organización, por el restaurante, ¿no? Tarea de ¿quién tiene que asegurar ello? El responsable de seguridad y salud, ¿no? Ya lo mencionaba esta resolución, ¿no? Tiene que asegurar que todo esto se encuentre disponible. Ahora, ¿es una persona exclusiva para esa tarea? Pues no. Alguien de la misma organización podría asumir esta responsabilidad, ¿no? De repente el administrador del local puede ser administrador y a la vez también puede ser responsable de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Es que también cuenta con un conocimiento, una formación en este tema, ¿no? Entonces la invitación para el curso del 10 al 15 de agosto, porque vamos a tratar la resolución ministerial 448, que indica cuáles son los lineamientos para elaborar el plan, qué consideraciones respecto a la seguridad y salud del trabajo abajo se tiene que tener, ¿no?, para aplicar para elaborar el plan, para elaborar el protocolo, y lo más importante, para asegurar su cumplimiento. Porque no basta tener mi documento bien bonito, lo presenté al MINSA, y también en mi organización tengo mi protocolo, coloqué cosas muy exigentes, porque no deseo enfermarme yo, ni tampoco mis clientes. Pero recuerden, esto es fiscalizable, ¿no? Van a fiscalizar el cumplimiento de todo lo que se ha documentado. Entonces, lo peor que podría pasar es lo que nadie quisiera, es que, en el caso, alguien se enferme o que clausuren el local, ¿no? Entonces hay que, recomendación, anímense, participen en el curso que junto con Elena Gil vamos a realizar del 10 al 15 de agosto. El 8.3, personal. El personal administrativo y operativo, ¿no? Hay que tener consideraciones en ello, ¿no? Consideraciones ante el inicio de las actividades, verificar en todo momento el uso de mascarillas, ¿no? Controlar diariamente la sintomatología del personal. Hay una ficha de sintomatología donde indican los requisitos o consideraciones que debe tener un personal para ver si tiene algún síntoma, ¿no? Y si se identifica que tiene algún síntoma, pues no sé, sigue de acuerdo a los protocolos establecidos, de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice la resolución ministerial 448, ¿no? Hay que poner ahí, hay que activar ello, ¿no? Durante el desarrollo de las actividades, bueno, una de ellas, por ejemplo, indica, ¿no?, que al toser, estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o el antebrazo, nunca con la mano directamente. Eso, por ejemplo, tiene tanto que realizar el personal operativo, como también deberían hacerse una indicación, incluir en que también esta práctica lo hagan los comensales, ¿no? ¿Cómo lo podemos asegurar ello? Bueno, poniendo señalizaciones dentro del restaurante, ¿no? Para que el personal esté atento, los clientes también estén atentos y sepan, en el caso que tengan esa necesidad de estornudar, bueno, pues nadie se le puede prohibir que lo hagan, ¿no? Pero si lo hace, tener en consideración cuál es el protocolo para ello, ¿no? Usar un pañuelo o un papel desechable. Al finalizar las actividades, al final de la operación del día se debe limpiar y desinfectar el salón, el mobiliario y equipos con soluciones desinfectantes, ¿no? Nuevamente, esta resolución en los anexos y también la guía INACAL indica cuáles son. Sensibilizar y capacitar, ¿no? Se tiene que gestionar la sensibilización y capacitación de todo el personal antes del
reinicio de las actividades. ¿En qué? Por ejemplo, si van a iniciar las actividades y van ahora querer que el personal ingrese a sus instalaciones, como se dice, ¿no? Atender en el salón del restaurante, pues tendrán que tener conocimiento de qué indica esta resolución ministerial, ¿no? La resolución ministerial 208. Tener conocimiento de ello, ¿no? Y el tema de sensibilización es el tema de comprometerlos a que se cumpla. Se cumpla lo que la resolución ministerial establece los requisitos. Cada organización va a adecuar esos requisitos a su naturaleza, a la empresa de su organización, si es un restaurante pequeño, en qué también ubicación geográfica me encuentro. Hay muchas cosas que pueden influir al momento de elaborar un protocolo, ¿no? ¿Qué limitantes tengo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, se elabora finalmente un protocolo, un documento, y hay que asegurar que esto se cumpla. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema de la sensibilización, ¿no? Comprometerlos, comprometer al personal para que lo haga. Respecto a los terceros considerados en el presente protocolo son los proveedores, fiscalizadores, supervisores y aquellos que no tengan vínculo laboral con el empleador. Por ejemplo, los restaurantes van a ser fiscalizados, ¿no? Pueden ser fiscalizados tanto por las municipalidades como también pueden ser fiscalizadas por la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Esta superintendencia que adscrita al Ministerio de Trabajo. Entonces, ellos también van a ingresar en algún momento, ¿no? Podrían ingresar y tienen el derecho de ingresar al restaurante. Entonces hay que también tener en consideración ello, ¿no? Si alguien ingresa, un tercero, ¿cuál es el protocolo de ingreso? Igual se le hará llenar, por ejemplo, la ficha de sintomatología, se le hará la medición de la temperatura, se le indicará que se desinfecten los zapatos, lo que se establezca en el plan, perdón, en el programa, lo que se vaya a establecer en el programa. Los clientes, de igual manera, ¿no? ¿Cuáles son el protocolo antes del ingreso? Se medirá la temperatura, también hacer la medición de temperatura, el llenado de la ficha sintomatológica, ¿no? Y a la salida igual, ¿no? También tiene que desinfectarse, tener todos esos cuidados. En los medios de pago, igual, ¿no? Ya recordamos que tenemos una política, el restaurante tiene que elaborar una política de no contacto. Dentro de ello, por ejemplo, es el tema del pago, ¿no? Procurar dar facilidades a los clientes para que no nos den, no entreguen este dinero así en efectivo, ¿no? Hay aplicaciones, también se puede hacer pago con tarjetas sin contacto, y esto es algo que también me llama la atención mucho porque, bueno, todavía no ingreso a un restaurante, pero sí, bueno, sí, y bueno, los de pequeños tienes que, por necesidad, algunos, pagar en efectivo, pero hay mecanismos, ¿no? Que hacen, ¿no? El pago, cuando vas al puesto de alimentos, te dan una bandejita para que coloques el dinero, ¿no? Con todas las medidas que el mismo restaurante ha establecido, ¿no? De repente, con desconocimiento de lo que dicen los protocolos, pero ya por un tema de cuidado personal, ¿no? De prevención, lo hacen. Ahora, en el tema de las tarjetas, lo que sí he visto mucho, recomendaciones, a pesar que las tarjetas, algunas se pueden hacer pago sin contacto, ¿no? Ahí tienen un icono, ¿no? Pago sin contacto. Los cajeros igual, ¿no? Siguen recibiendo tu tarjeta y no sé por qué la necesidad de pasarlo por el POS, ¿no? Si la tarjeta permite, ¿no? El pago sin contacto, tener en cuenta ello también, ¿no? Y la sensibilización igual, ¿no? ¿Qué mejor forma de sensibilizar? Bueno, de repente no puedo capacitar al personal o a mis clientes, no lo voy a capacitar, no les voy a hacer una inducción como ocurre en otras organizaciones, en otras actividades económicas, pero sí puedo influir en ellos poniendo carteles informativos, ¿no? En el interior, en las áreas del restaurante, ¿no? En los baños, ¿no? Indicando cuál es el protocolo para la limpieza, ¿no? Para el lavado y desinfección de las manos, por ejemplo. Colocar señalizaciones, ¿no? Carteles. De esa forma se puede influir y sensibilizarlos. Bueno, dentro de los procesos operativos, la compra, recepción, almacenamiento, acondicionamiento, preparación de pedidos y atención en salón, todos estos procesos operativos tienen que tener un protocolo, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a realizar la compra, el personal, muchos de ellos, los proveedores ingresan al almacén del restaurante, ¿no? Entonces hay que tener ahí condiciones, un protocolo de cómo van a ingresar, de repente anticipadamente se le informa al proveedor que no se va a permitir el ingreso de más de 2 personas, por ejemplo, ¿no?
en situaciones normales ingresaban muchas personas al almacén para hacer la descarga de los productos, ahora hay que tener en consideración ello, ¿no? Estamos en una nueva normalidad, ¿no? Entonces hay que cuidarnos. Y también hay que cuidarlos a ellos, ¿no? A estos proveedores también, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ello, en el momento de la recepción, igual, ¿no? Evitar el mínimo contacto en el almacenamiento. Bueno, ya en ello también influye el tema de la resolución inicial 822, ¿no? El tema de las buenas prácticas. El acondicionamiento, las áreas, las zonas tienen que estar ventiladas con ventilación natural o mecánica, ¿no? De repente colocar ventiladores o una forma que asegure el flujo de aire, ¿no? La renovación del aire. Si se va a hacer la preparación de pedidos, ¿no? Bueno, en este momento estamos hablando de atención en salón, también tener los cuidados adecuados, ¿no? Qué equipos o qué EPPs va a tener la persona o el mozo que va a recibir ese producto y se lo va a entregar al comensal, ¿no? Eso también tiene que estar establecido, documentado. La resolución inicial establece los lineamientos para ello. Y bueno, durante la atención al salón, asegurar ello, ¿no? Asegurar el distanciamiento entre las mesas, por ejemplo, ¿no? Si bien ya la resolución nos indica que tiene que ser con 40% de aforo, con la 40% de su capacidad, hay que asegurar ello, ¿no? Hay que asegurar ello, ¿no? Recuerden que esta resolución nos indica, ¿no? Un responsable de seguridad y salud, bueno, que lo puede asumir cualquier otra persona del restaurante y asegurar ello. Siempre hacer una vigilancia, la vigilancia constante, ¿no? Que se esté cumpliendo ello. Ya casi para terminar, la vigilancia sanitaria, ¿no? Los restaurantes y servicios afines están sujetos a vigilancia sanitaria, ¿no? Por parte de la autoridad municipal según la jurisdicción, ¿no? Para vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en el presente protocolo. Bueno, en este momento lo que nos declara esta resolución es que que la autoridad municipal va a fiscalizar el cumplimiento de este protocolo, pero recuerden que ya hay una resolución ministerial vigente, ¿no? Que es la 822, que eso también fiscalizan las municipalidades. Sean pequeños o grandes, todos deben cumplir con la resolución ministerial 822-2018-MINSA. Además de ello, un complemento es, por esta coyuntura que estamos viendo del COVID-19, hay que cumplir esta resolución ministerial 208-2020 produce. El MINSA, a través de sus organismos descentralizados, brindará asistencia técnica y acompañamiento a las municipalidades, ¿no? Para que realicen una adecuada vigilancia de las medidas preventivas sanitarias, debiendo cumplir los documentos normativos vigentes relacionados a los restaurantes y servicios afines establecidos en el presente protocolo, ¿no? Entonces, el MINSA brinda asistencia técnica, ¿no? A quienes van a realizar o ejecutar esta fiscalización. Bueno, hay un tema de cooperación entre las organizaciones públicas. Y el último numeral, la disposición complementaria, ¿no? Esto ya está orientado a los fiscalizadores, ¿no? La autoridad competente que tramita o supervise el procedimiento de mitigación de riesgo debe ajustar la exigencia de los requerimientos de prevención del contagio de COVID-19 al tamaño, características, naturaleza y complejidad de la empresa en relación con el riesgo inherente de contagio, ¿no? En un momento habíamos hablado, ¿no? ¿Qué pasa si es un restaurante pequeño, ¿no? La recomendación, bueno, el distanciamiento social mínimo que establece esta resolución, la 208 indica 1 metro, ¿no? La 448 indica 2 metros. ¿Cuál la aplico? Bueno, el más exigente son 2 metros, pero si es un restaurante pequeñito, bueno, entonces tendrá que cumplir como mínimo 1 metro, ¿no? Entonces eso también es un tema de flexibilizar a los fiscalizadores, ¿no? Porque repito, son complementos. 448 de MINSA con la 208 de Produce son complementarias, ¿no? Entonces, ahí, recuerden, ¿no? La recomendación siempre es emplear o usar los requisitos más exigentes. Pero en el peor de los casos, si de acuerdo a la naturaleza de mi organización soy un restaurante pequeño, pues como mínimo me ajustaré a los requisitos mínimos que me piden ambos documentos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué herramientas tenemos para poder desarrollar de mejor manera
o poder cumplir de mejor manera, que nuestros protocolos sean adecuados, que tengan un sustento o una fuente bibliográfica de prestigio, ¿no? Reconocida. Bueno, el INACAL actualmente, el Instituto Nacional de Calidad del Perú, actualmente tiene una sala virtual gratuita. Se pueden ver, como dice ahí, ¿no? Se llama de 5.000. Bueno, este no es una publicidad, nada, es una institución pública que no necesita propaganda, pero nosotros como usuarios, como ciudadanos, podemos acceder a estas fuentes, a estas plataformas, porque hay información, ¿no? Hay información disponible para poder y elaborar, sobre todo elaborar, poder cumplir con nuestros protocolos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí en el tema de desecación de residuos, ¿no? Si bien hay un decreto legislativo, la 1278, para la Ley de Gestión Integral de Residuos, lo que les comenté, ¿no? Los tachitos de colores, hay una norma técnica, ¿no? La NTP 900.058.2019. Ahí nos establecen los tachitos de colores. ¿Dónde está? ¿Cómo hay? ¿Para qué? Para cada residuo, ¿qué tacho le corresponde? Busquen esa norma y ahí van a poder visualizarlo de manera gratuita. Además de ello, también hay otras guías que ha elaborado INACAL, la guía para limpieza y desinfección de manos y superficies también. Hay información disponible, como les decía, no es tener una publicidad. Este es algo importante y útil para todos nosotros, ¿no? Para los ciudadanos, como también para los empresarios o personas que cuentan con restaurantes u otro tipo de negocios, ¿no? En general. Bueno, para finalizar, bueno, tener presente, ¿no? Que desconocer o ignorar la ley no nos sirve de excusa, ¿no? El desconocer la ley no nos exime de responsabilidad, ¿no? No, si en algún momento en nuestro restaurante llega un fiscalizador y dice, venimos a fiscalizar el cumplimiento de su protocolo sanitario. ¿Qué es eso, no? ¿Dónde ha sido publicado? No sabía, no tenía conocimiento. Bueno, es una ley, no es un documento normativo, ¿no? Es una resolución ministerial, entonces están obligados a cumplir todo, ¿no? No es una excusa decir no sabía, no estaba informado. No, la ley aplica para todos de igual manera. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido claro, no haberlos confundido. Igual hago la invitación para el curso. Bueno, en este momento vamos a hacer la atención de algunas preguntas. De igual manera, el consorcio Avantia IZC Consulting tiene el compromiso de responder todas las preguntas que hayan ingresado al chat y se va a responder a todos aquellos que se hayan registrado, ¿no? Para este curso, y se les enviará a sus correos electrónicos las respuestas que no pueden ser atendidas en estos minutos. ¿Sí? Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos al curso que se va a realizar del día 15 del día 10 al 15 de agosto del 2020, como decía, en el horario de 7 a 10 de la noche, 18 horas en total. Quien me va a acompañar es Elena Gil, ¿no? Una reconocida bióloga, ¿no? Con una amplia experiencia, más de 25 años de experiencia en la docencia en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? En los temas de microbiología y sistemas de gestión de la calidad e inocuidad, ¿no? Y quien les habla, ambos vamos a llevar a ser los expositores de este curso, y como les decía, ¿no? Vamos a preparar, hay mucha información que hemos elaborado, hay unos, bueno, como verán acá, ¿no? Ya una serie de documentos, formatos que juntos van a formar parte del protocolo, del plan de prevención de COVID y el protocolo sanitario, de acuerdo a los distintos sectores, ¿no? Si van o a los distintos servicios, ¿no? Si van a hacer una atención para restaurantes, una atención en salón, o si van a hacer una atención para servicio a domicilio o recojo. Pueden escribir sus consultas al chat, por favor. Espero poder contestar todas, y las que no puedan responder, vamos a enviarles al correo electrónico, al cual ustedes han dejado al momento de registrarse. Muchas gracias, Néstor. Gracias por tu exposición. Efectivamente, en el chat están publicadas las consultas, y es todo un desafío para los restaurantes, ¿no? Y como bien lo mencionó Néstor en una de sus láminas final, de que el desconocimiento de una ley no nos exime de su cumplimiento, ¿no?
Y por increíble que les parezca, este protocolo no es tan complicado de cumplirlo como una resolución ministerial del 2018, que es de la 822, Co- ¿no? co- ¿No? Esta resolución ministerial es la que nos asegura, la que exige a los restaurantes de que tengan las buenas prácticas de manipulación y un programa de higiene y saneamiento, ¿no? Entonces, eh, eso es lo importante de este curso que se va a impartir a partir del 10 de agosto, donde se va a desarrollar no solo los protocolos, sino la documentación que va a estar relacionada a esta resolución ministerial 822, que en realidad es más pesada, por mencionarlo en términos, en lenguaje plano, de cumplir que los propios protocolos sanitarios, ¿no? Bien, entonces, Néstor, por favor, ayúdanos tú mismo ubicando las preguntas que podamos responder en los próximos 10 minutos para ya no extender tanto esta charla. Ujú. Claro que sí, con todo gusto. Nos pregunta Brunella Ortiz, ¿la resolución ministerial 208 aplica a todos los restaurantes? Bueno, aplica a los restaurantes que van a recibir comensales en sus instalaciones, ¿no? Lo que se conoce servicios en salón. Esta resolución ministerial aplica para ellos, para quienes van a recibir personales, para recibir clientes en sus instalaciones, ¿no? Para ellos aplica. Para quienes no van a recibir personas en sus instalaciones, sino se van a continuar con la atención de servicio a domicilio, conocido delivery, pero con propia movilidad, con propios recursos, o los que van a seguir atendiendo, o bueno, van a dar servicios a los clientes, pero solamente para que recojan sus productos y se vayan, no ingresen. Para ellos aplica la resolución ministerial 142. -2020-produce. Eric García consulta, ¿puedo aplicar este protocolo a una panadería o qué documento de referencia tengo que utilizar? Eric, sí. Si la panadería, por ejemplo, panadería, pastelería, es un servicio afín, ¿no? Entonces, sí, si vas si en tu panadería o pastelería vas a recibir personal, ¿no? Por ejemplo, para que coman unos pasteles, ¿no? Se tomen un café, ¿no? Porque ese servicio tiene tu panadería, aplica esta resolución, ¿no? Esta resolución inicial 208. Janet, bueno, no coloca acá el apellido, Janet pregunta, ¿cuáles son los EPPs mínimos que debe tener el personal del restaurante? Como le indicaba, los EPPs mínimos que debe utilizar cada persona están en función al nivel de exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Hay que primero identificar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de exposición que tiene cada personal? Y una vez que es identificado si el nivel es bajo, medio, alto, muy alto, porque son 4 niveles de exposición, de acuerdo a ese nivel identificado se tendrá que asignar, ¿no? O brindar los EPPs necesarios. Eso está referenciado o eso está indicado en el anexo 3 de la resolución ministerial 448-2020-MINSA. Entonces, ¿cuáles son los EPPs mínimos? Hay que primero identificar cuál es el nivel de exposición del personal. Eduardo Medina menciona, pedí cambiar mi aforo actual antes de implementar las medidas descritas. Bueno, entonces si has pedido cambiar tu aforo, de repente has hecho una modificación, una ampliación, entonces tendrás que hacerlo, o este protocolo, o la atención, la cantidad de comensales que podrás aceptar es de acuerdo a esta última actualización que has hecho, ¿no? Y eso está en tu licencia, ¿no? En la actualización de tu licencia. Tienes que tener en consideración. Recuerda que solamente se puede atender al 40%. Brunel Ortiz nos consulta, ¿el tema de los separadores de acrílico en las mesas es obligatorio? Explícitamente, los separadores no está mencionado en esta resolución, ¿no? No está así descrito,
Pero podría ser una buena práctica, podría ser una buena práctica. ¿Qué sí indica separadores para el tema de atención al cliente, ¿no? La persona de atención al cliente o quien va a entregar el producto al comensal o quienes hacen la tarea de recojo de productos, ellos sí tienen que tener esta protección, un mecanismo, hay que asegurar un mecanismo de protección, ¿no? Dentro de ellos los separadores acrílicos. Pero en las mesas, no lo dice. Recomendación, yo recomendaría no usarlo, que sean mesas separadas, evitar en lo posible compartir las mesas, aunque esta resolución indica, ¿no?, que la capacidad máxima por mesas son 8 personas, ¿no?, que pueden estar agrupadas en una mesa. Antes teníamos la costumbre cuando íbamos toda la familia, ¿no? 20 personas, señores, por favor, junten las mesas. Y juntaban mesas, íbamos 20 personas, ¿no? Ahora no. Como máximo, 8 personas. Como máximo. Pero ahora, si llega un cliente, ¿no? Tengo una mesa, ¿no? Y llega un cliente, tengo un cliente y luego llega otro cliente, en una mesa la voy a compartir, voy a poner un separador. Yo recomendaría que no. Fabiola Guamán, consulta, ¿la capacitación no debe ser un profesional de salud o puede ser otro profesional? La capacitación sobre esta resolución ministerial lo debe hacer una persona que conozca el tema, ¿no? Primero que tenga la competencia, que como mínimo haya recibido una capacitación sobre la interpretación de este protocolo. Quien sí dice las exigencias o quién debe ser el que capacita, sí lo dice esos lineamientos la resolución 448, ¿no? Pero puntualmente para este caso de la resolución ministerial 208, no lo indica, pero recomendación que al menos esta persona se haya instruido, haya recibido algún tipo de formación en esta resolución ministerial, ¿no? ¿Necesariamente un profesional de salud? No necesariamente, pero sí al menos asegurar que conoce o ha interpretado adecuadamente los requisitos de esta resolución ministerial. Eduardo Cárdenas nos consulta, ¿no? ¿El termómetro tiene que tener alguna especificación? Buena pregunta, ¿no? Parte de ello está tanto en la resolución ministerial 448 como también en la resolución ministerial 377 de 2020 del MINSA, ¿no? Es más, ni siquiera nos exige, bueno, ambas tampoco nos exigen que tengan una calibración, ¿no? Que la calibración es comparar, ¿no?, los resultados del termómetro con otro de referencia, ¿no? Con otro patrón, ¿no? No hay una exigencia, pero ¿qué lineamientos tendrá que cumplir? Hay unas normativas en una guía de INACAL, justamente INACAL también tiene guías disponibles, gratuitas, sobre el uso de estos termómetros, ¿no? Y si tiene que tener alguna especificación, ¿no? Como mínimo que tenga ese alcance de medición entre 30 y 40 grados, ¿no? Como mínimo, asegurar que tenga esa medición. Recordemos que la temperatura que no debe exceder son unos 38 grados centígrados. Eder Marino Alegre me consulta, si se detectara a un comensal con los síntomas del COVID-19 ya en la atención porque pasó el filtro de la temperatura, ¿el profesional de la salud de la empresa o restaurante interviene para su atención o se le pide que se retire a un centro de salud? Bueno, el tema de la medición de la temperatura es el primer filtro, ¿no? Primero hay que asegurar que tenga adecuadamente hacer la medición adecuada, ¿no? Ya les había mencionado, ¿no? Hay muchos lugares donde hacen la medición en los brazos, ¿no? Y hay un reloj. Recuerden que lo que mide la temperatura o el objetivo de este termómetro infrarrojo es detectar radiación, ¿no? La radiación de energía que emite el cuerpo, ¿no? Y para ello se hace la medición en la cabeza, ¿no? En la frente. Entonces, si primero aseguren hacer una correcta medición. Ahora, si pasó ese filtro y se detecta en mesa que está con algún síntoma, bueno, ¿cómo lo detectaron? Porque estornudaba mucho,
porque tenía dolor de cabeza, bueno, eso es ese control, ese filtro, o sea, no solamente entonces sería necesario recomendación, y acá vienen los temas, ¿no? No solamente sería necesario hacer la medición de la temperatura, de repente acá comenzar a hacerle llenar la ficha sintomatológica, ¿no? Entonces, si él mismo declara el personal que comenzar a declarar que tiene algún síntoma, pues no se le permite el ingreso. Y actualmente así lo están haciendo otros sectores, ¿no? La industria, por ejemplo, ¿no? Todo cliente o proveedor de servicios, todos llenan las fichas además de la medición de temperatura, todos llenan la ficha de sintomatología. Y si presenta algún síntoma, pues no se le permite el ingreso, ¿no? Se le recomienda que que vaya a un centro de salud o a un centro de atención, ¿no? Y que realice la prueba. Muchas gracias, Néstor. Ya nos hemos extendido en el tiempo porque dimos un tiempo inicial para que se ingresaran más personas a esta charla, ¿no? Agradecemos tu charla, agradecemos la participación de quienes nos han acompañado y como lo mencionó Néstor, los que lograron ingresar sus datos en el registro recibirán un mensaje donde se les enviará el link para descargar las respuestas a las preguntas que no han sido atendidas en este momento por falta de tiempo y tengan acceso a la grabación de esta charla. A la vez recordarles que del evento de capacitación que se realizará del 10 al 15 de agosto sobre cómo elaborar el plan de prevención COVID para restaurantes. Muchas gracias nuevamente, Néstor, y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Buenas noches.